como si pudiéramos repartir generosamente la felicidad. Esto es así porque descubrimos que en todos nosotros hay una profunda búsqueda de la felicidad. Así que la verdad, no hay nada mejor que yo le pueda desear a una persona que decirle feliz año. Que tenga un feliz año. Los académicos en las últimas 2 décadas en particular han incorporado a disciplinas de investigación y de alto nivel académico los estudios sobre la felicidad. Vea usted, hay no solo diplomados y especializaciones, sino carreras especializadas en identificar ese asunto que todos los seres humanos buscamos, que es la felicidad. ¿Vieron la película de Will Smith? En busca de la felicidad de este señor que decide que no va a dejar que su niño crezca sin papá y se enfrenta ahí, creo que es en Nueva York, a todos los vituperios y dificultades que tiene un padre o madre cabeza de familia. Las investigaciones sobre la felicidad hoy en día se mueven en 2 direcciones. Una, que le pregunta a las personas por su grado de satisfacción. Entonces, ese acercamiento de investigación ha dado esta cosa que nos ha sorprendido a todos los colombianos, con que los colombianos aparecemos en esas investigaciones como en los primeros lugares, como siendo la gente más feliz del mundo. Vea usted, los colombianos, con guerrilla y todo, con corrupción y todo, con telenovelas y todo, y somos los más felices de la tierra. Lo que se evalúa ahí es la satisfacción. Se le pregunta a la señora allá en Palenque, que sufre para conseguir cada día 10,000 pesitos y comer el día siguiente, y la señora por supuesto desearía tener mejores ingresos, pero esa señora es feliz como nadie. Los otros estudios se mueven en la dirección de la calidad de vida. En esa sí no esperemos que los colombianos estamos muy en los primeros lugares, estamos más bien lejos. Por ahí entiendo que Noruega es el que está en primer lugar. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro texto del día de hoy? Que este texto describe la vida cristiana como una vida feliz. Y no solo desde el punto de vista pragmático, sino que miren ustedes, la confesión de fe histórica quizás más sólida del cristianismo es la maravillosa confesión de fe de Westminster, que usted hace bien en leerla. Yo creo que un cristiano no debería vivir su vida sin leer por lo menos alguna vez la confesión de fe de Westminster. De ese trabajo teológico hecho en 1646 se desprende el Catecismo Menor, que es hecho en preguntas-respuestas pedagógicas pensando particularmente en los niños. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster inquiere esto: ¿cuál es el fin último y más importante del hombre? Esa es la pregunta, y los niños particularmente aprenden la pregunta y la respuesta, como en todos los catecismos históricos. Esta es la respuesta. El fin último del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso es una definición teológica o doctrinal de la fe cristiana, y está diciendo, aún desde lo doctrinal, no solo porque Dios te hizo un milagro y estás muy contento, sino desde la comprensión misma de la fe, que el evangelio es felicidad. Por eso, aunque corre el riesgo de que si me muero y no puedo decirles el resto de lo que les voy a decir, me van a tirar toda la piedra del mundo, pero este es el título de hoy: el evangelio de la felicidad. El evangelio de la felicidad. Y los primeros textos están haciendo una diferenciación, ahí en el primer verso, entre multitud y discípulos.
Jesús ve la multitud que ansiosamente, al final del capítulo 4, busca a Jesús, quiere tener contacto con Jesús, quiere tocarlo, quiere un pedacito de ese hombre que resuelve la vida y hace milagros. Y Jesús llama al monte los discípulos. Y la diferencia mayor no solo es en que los discípulos se apartan de la multitud que busca a Jesús también, pero se apartan de la multitud para subir al monte y escuchar la palabra de Jesús, sino en que Jesús los ve a estos que suben al monte a escuchar y a depender de su palabra, como felices. Entonces, en primer lugar, unas observaciones sobre esa felicidad. En segundo lugar, el producto mayor de esa felicidad. Y el tercero, ¿cómo nos guía eso hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué son estas bienaventuranzas? John Stott ha dicho que estas bienaventuranzas son pura contracultura. Contracultura. Porque si uno hiciera la lista de los dichosos, uno no la haría así. Uno hace las listas, por ejemplo, de dichoso el que ya tiene casita propia. Dichosos los flacos. Mire que esa señora come de todo y no se engorda. Y especialmente ahora que llega uno de vacaciones y yo subí 3 kilos. Entonces uno dice, ¿cómo hace ese cuñado mío que come como un caballo y sigue siendo un pitillo? Sonó poético, ¿cierto? Suena, come como un caballo, pero sigue como un pitillo. Y uno dice, qué dicha, qué dicha. Qué dicha para el que tiene un papá y una mamá cristianos. Qué dicha para el que se puede ir para Estados Unidos y hacerse ciudadano. Qué dicha para el que está joven y aliviado. Cierto que las dichas de estas bienaventuranzas son diferentes. Bienaventurados los pobres que reconocen su bancarrota espiritual. Y bienaventurados los que por eso lloran. Y bienaventurados los que por eso son humildes o mansos y le entregan el control a Dios. Y bienaventurados por eso, porque tienen hambre y sed de otra forma de hacer las paces con Dios y entre los hombres, que es la justicia de Dios. Esas primeras 4 suenan más como algo que ha pasado por dentro de la persona. En los estudios sobre felicidad, y créanme, googleen eso. No lo googleé ahora porque deja de escucharme, pero cuando lleguen a la casa, googleen estudios académicos sobre felicidad. Uno de los estudios ha llegado a la conclusión de que no depende de cuánto se tiene. De hecho, la mayoría ponen más o menos en el 10% la felicidad de un individuo dependiendo en las circunstancias externas: salud, trabajo, dinero. Estas 4 apuntan hacia adentro del corazón. Ahora, las otras 4, verso 7, misericordiosos, son felices porque tienen en el corazón compasión por los demás. Y como tienen compasión por los demás, entonces su corazón se purifica y logran ver a Dios. Y entonces se conmueven ante la falta de paz en su ciudad, su país y en otras personas, y trabajan por la paz. Y esa octava bienaventuranza o dicha nos sorprende mucho más, porque son individuos que han abrazado de tal manera estos valores que están dispuestos a sufrir persecución por ello. Una total contracultura de la felicidad. Quiero hacerles notar también que la primera es para los pobres, bienaventurados los pobres. Se observa que esa bienaventuranza descansa en que el reino de los cielos les pertenece. Como que se fuera ascendiendo una escalera hasta el verso número 10.
la octava bienaventuranza o dicha o felicidad o fortuna que describe Jesús, es la misma. Les pertenece el reino de Dios. No fue que se les dio asilo en el reino de Dios. No es que pasaron unas vacaciones en el reino de Dios. No es que reciben los beneficios del reino de Dios. Dios mío, les pertenece esa cosa tan extraordinaria que algunos teólogos dicen, la línea mayor de todas las escrituras es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Que ya lo vivimos y lo disfrutamos en Jesús, pero que se va realizando más y más hasta la manifestación plena de cielos nuevos y tierra nueva que esperamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino les pertenece. Y uno se felicita que porque va a Estados Unidos y entra a Disneylandia un día. ¿Qué tal si te bajas del avión y viene el presidente Obama con unas llaves gigantescas y te dice: Estados Unidos, esa gran nación polémica en muchas cosas, de más de 300 millones de habitantes, es tuya? No es que te vamos a dar asilo y ciudadanía, no, es tuya. ¿A quién se le ocurriría decir, es que yo tengo otro viajecito para hacer? Es que mi aspiración realmente es otra cosa. Y estamos hablando de un solo planeta, de un solo país en este mundo que también tiene muchísimas imperfecciones. Lo que quiero que capten en esta contracultura de la felicidad es que la felicidad misma es tener el reino de Dios. Ahora, capten esto, por favor. Nuestra propiedad del reino de Dios no descansa en lo que los falsos predicadores de la prosperidad nos hacen creer, que va a pasar todo lo que nosotros queremos. El mundo sería un infierno si pasara todo lo que yo quiero. Con los deseos corruptos que yo tengo, sería terrible. El reino les pertenece, no en el sentido de que ellos sean los reyes de ese reino, sino en el sentido de que les pertenece el rey. De que el rey, que es el mismo que está hablando, se les entrega. Estudiosos de las escrituras sugieren que la diferencia entre este texto y el texto de los 10 mandamientos, cuando Moisés sube al monte y desciende con la ley, es que aquí también hay un monte y aquí hay la ley o el cumplimiento de la ley, pero no es el ascenso de un líder religioso, sino que el mismo rey ha descendido al monte. Y no es que tenemos un representante que sube en nombre de nosotros, como el pueblo le dijo a Moisés: sube tú, porque nos aterroriza la idea de subir nosotros. Sino que ahora los verdaderos seguidores e hijos de Dios suben a la montaña. Y no para quedar asustados con las leyes, sino para quedar profundamente impresionados. ¿Qué es esta felicidad? La bienaventuranza del reino de Dios. Esto es puro evangelio. Y es puro evangelio particularmente por lo que produce. Se los voy a decir en principio y después lo voy a desarrollar. Esto es lo que producen las bienaventuranzas. Cuando usted y yo leemos estas bienaventuranzas, esto produce desesperación. Una profunda desesperación. Esa lista es tan distinta a la lista que yo haría. Y produce desesperación por dos razones. La primera, no parece difícil.
¿Es difícil ser pobre? A mí me parece que es difícil ser rico. ¿Es difícil llorar? A mí me parece que es más difícil es aguantarse las ganas de llorar. Y los varones somos expertos en eso. Dicen que la manzana de Adán, les explico a las damas, la manzana de Adán es una especie como de cartílago o algo que nosotros tenemos aquí. Eso es pues lo que llama la manzana de Adán. Que la manzana de Adán es producida porque los hombres nos aguantamos las ganas o la necesidad de llorar. Así que cuando vean un hombre con una manzana de Adán muy grande, dígale, usted ha llorado poquito, ¿cierto? No es difícil llorar. No es difícil entregarle el control. Eso quiere decir humilde o manso en la tercera bienaventuranza. No es difícil entregarle el control. Aquí no está diciendo que tienen que conseguir la paz, solo que tienen que trabajar por la paz. Y no es difícil ser perseguidos. Nada más levántese en una reunión de su compañía o de su empresa y diga, mira, el movimiento homosexual está equivocado porque está yendo en contra del diseño de la creación de Dios. Esa es mi convicción. A ver si al día siguiente tiene trabajo. Eso no es difícil. Es difícil hacer eso. Eso no es difícil. Entonces la primera desesperación es porque lo tenemos a la mano y aún así no lo hacemos. Tan fácil que es declararse en bancarrota. Tan fácil que es llorar, tan fácil que es luchar. Lo tenemos a la mano y no lo hemos hecho. Dicen que en el infierno, una lectura ficticia, ejercicio literario nada más, que lo más terrible en el infierno, si se le preguntara al condenado, es la memoria. La memoria de haber tenido a la mano lo más esencial, que es el Evangelio de la gracia de Dios, y haberse dado esperas, haber sacado argumentos racionales, haber acusado a la iglesia porque la iglesia no es perfecta, cuando la iglesia sea perfecta. La memoria. Lo tenía a la mano y no lo aproveché. Esa es la primera desesperación de las bienaventuranzas. Como el hombre que se cuenta que su tío le dejó una herencia y el pobre, como un ratón, corrió a mirar esa tierrita que el Señor le había dejado por allá, el tío, y no era más que un barranco estéril y seco. Y enseguida le empezó mes tras mes a llegar la cuenta de los impuestos. Y dijo, qué fortuna la mía, que me tocó una herencia, pero vea, pedazo de tierra que no produce ni hierba, porque la cosa era visiblemente reseca. Alguien le propone venderlo por cualquier cosa y él dice, si me lo compra me salva. 500,000 pesos, lleve. 6 meses después, él ve a este comprador en las noticias como la noticia mundial del momento, porque el tipo encontró un pozo petrolero como nunca se había visto y ahora es el tipo más rico de toda la tierra. Si este señor no se pega un tiro, va a vivir diciendo, yo lo tuve a la mano. Esa es la primera desesperación que producen las bienaventuranzas. La segunda desesperación que producen las bienaventuranzas es esta. Ustedes han escuchado decir que querer es poder. No lo crean. Esa es la segunda desesperación.
Porque querer no es poder. Preguntémonos los que hemos tratado de cambiar un sencillo hábito. Por ejemplo, mi gran pecado es que yo hablo demasiado. No tengo que darles más testimonios ni pruebas de eso. Yo llego a veces a una reunión mentalizado, le hago las promesas a mi esposa, no voy a hablar en esa reunión, voy a lo mínimo, inclusive yo hago ejercicios mentales como estos. La reunión va a demorar 1 hora, somos 10 personas en esa reunión, entonces ¿cuánto tiempo debería yo hablar para ser ecuánimo con los demás? 6 minutos. Yo no voy a hablar sino 6 minutos en esa reunión. Le digo a Claudia, mi amor, me voy para esa reunión, estoy comprometido con el Señor, ya oré, ya me lo canalicé, me lo mentalicé, yo no me sentí muy mal en la reunión pasada, hablé demasiado, 6 minutos y nada más. Pues 6 minutos fue lo que les dejé a los demás, porque yo hablé el 90% de los minutos. La desesperación es que sí, yo no tengo problema con acercarme a Dios y decirle que yo soy pobre, pero no en cuanto a todo. Yo no tengo problema en llorar y confesar mis pecados, pero no todos. Yo no tengo problema en tener misericordia de algunas personas que me caen bien, pero no de todo el mundo. Yo no voy a tener misericordia de algunos guerrilleros. Yo no tengo problema en que me persigan y todo, pero no que me persigan por todo. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de eso? Las resoluciones de Año Nuevo. Ahí las tienen. Resoluciones de Año Nuevo. Este año sí. Como más verduras y frutas que grasas y carnes. Y arrancamos, ¿no? Arrancamos. Googleen las estadísticas sobre cumplimiento de resoluciones. Solo el 8% de las personas cumplen sus resoluciones. La mayoría de las resoluciones: voy a adelgazar, voy a pagar deudas. Muy interesante porque aparecen también resoluciones sobre cambios de carácter. Voy a hablar menos, voy a pelear menos, voy a hacer menos chismes y murmuración. Voy a reducir mi chisme y murmuración en un 20% este año. Inténtelo. Y se dará cuenta que todos luchamos contra una voluntad de mantequilla. En teoría, en palabras bonitas y buenas intenciones, somos unos generales. Y por eso es estadísticamente que por lo menos en la experiencia que tenemos en los rediles, final de enero, febrero y marzo son las asistencias más elevadas en nuestras congregaciones. Porque arrancamos ese año, ¿no? Este año sí voy a madrugar y voy a hacer ejercicio. Este año voy a hacer ejercicio. Y yo necesito hacer ejercicio. El médico me dijo, usted tiene que hacer ejercicio. Y yo me levanto. Y es una lucha por dentro porque me doy más y más cuenta que querer no es poder. Yo sería un ángel si así fuera. Porque querer el bien, claro que quiero el bien. ¿No es esa la gran discusión de Pablo en el capítulo 7 y 8 de Romanos? Yo deseo las cosas más hermosas y más nobles. Yo prometí que esta era la última vez. Entonces, ¿de qué se tratan estas bienaventuranzas? Es que lo que Jesús está haciendo es contando plata delante de los pobres. Lo que Jesús está haciendo era un género literario de la época, se llaman los macarismos, Macarios bienaventurado. Una lista de su convicción de lo que él cree que es ser feliz. Pero no es eso como que usted no tiene casa, está bien gordo, la mujer lo dejó, está bien enfermo y llega una persona al lado y muy poéticamente, de la manera más hermosa, dice: bienaventurados los flacos. Sí, muy chévere, los flacos. Bienaventurados los que tienen trabajo.
Bienaventurados los que los persiguen, las mujeres, para casarse con él o con ella. Bienaventurados los que están sanos y aliviados. Yo no sé si usted lo deja llegar a las 8. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Está contando plata delante de los pobres. Aquí está la clave. Noten que en el movimiento del texto, hasta el verso 10, Jesús está hablando de unas personas por ahí. Está diciéndole a los discípulos, pero está diciendo de algunas personas. Los pobres, los mansos, los que tienen hambre y sed por la justicia, los que luchan por la paz, etc. Pero en el verso 11, nochen muy bien, en el verso 11 se sale del discurso genérico típico de las bienaventuranzas, los mira a los ojos y te dice: tú eres ese bienaventurado. Como que tú ni siquiera habías jugado la lotería y viene alguien a decirte: te la ganaste. No, yo ni la jugué, te la ganaste, es tuya. Y por eso le repito en el verso 11, alégrense, verso 12, perdón, llénense de júbilo. Las bienaventuranzas siempre tenían ese sentido escatológico, directivo y declarativo, que absorbía no solo el pasado y el presente, sino todo el futuro de la persona. Y les recuerda que así son los que les precedieron los profetas. Ese feliz eres tú. Y tú dices: Señor, pero yo estoy gordo, yo estoy enfermo, no se quieren casar conmigo, soy desempleado. Y él dice: ese bienaventurado eres tú. Esa es la mitad de la clave de este texto. La otra mitad está en el verso 16. Después de que les ha dicho que el ejercicio de la sal y de la luz del mundo es precisamente el ser feliz en el mundo a la manera de Dios. No saquen el texto de la luz y de la sal de su conexión con las bienaventuranzas. Eso es mala interpretación. Cuando Jesús está hablando de ser sal y luz en el mundo, en este texto no se refiere: vayan, manéjense bien en el mundo, a ver cómo su luz hace que piensen en el Padre. No. Se está refiriendo a que el mundo verá otra forma de felicidad. Pero miren el verso 16. Para que ellos, el mundo, pueda ver las buenas obras de ustedes y alaben a papá. La lógica del texto debe ser: para que el mundo vea qué tan felices son ustedes y salgan en la revista Forbes o en el resumen anual de semana. Si la gente ve mi felicidad, no deberían hablar de mi felicidad. ¿No le pasa a usted que a veces ve una persona tan contenta, que disfruta la vida tan contenta, y usted va para la casa diciendo: qué tan bueno ser con esa persona? Pero aunque al papá de esas personas no lo ven, aquí está diciendo que la lógica de esa felicidad es que vean a quién produjo esa felicidad. Esa es la clave de las bienaventuranzas. El que los hizo verse pobres fue papá. Yo me veía rico en mi orgullo. El que los hizo llorar fue papá. Yo no quería sino reír. El que lo hizo manso, aquel que entrega el control, fue papá. El que le dio una hambre y sed de justicia fue papá. Fue papá. No fui yo.
Esta felicidad se diferencia de otras porque tiene el toque y la iniciativa de Dios. Resumo para concluir. Es una bienaventuranza contracultural, evidentemente. Es una bienaventuranza que cuando uno la escucha lo desespera. Parece que puedo, pero cuando lo intento no puedo. Y es una bienaventuranza que finalmente me lleva a la palabra de Jesús, aquel que habla desde la montaña, el otro Moisés, pero que es el rey que desciende y dice: esto lo hace papá, y el mundo verá que esto lo hace papá. Concluyo. ¿Qué es el evangelio entonces de las bienaventuranzas? ¿Por qué decimos que esto es puro evangelio? En primer lugar, porque es evangelio que nos pone entre la espada y la pared, y eso es lo que hace el evangelio. El evangelio me pone contra la espada y la pared y no me deja jugar a la religión. Yo pensaba que era un gran tipo porque nunca le había sido infiel a mi mujer, pero el evangelio viene y me confronta y me dice: si la miraste, ya adulteraste con ella. Me deja entre la espada y la pared. El evangelio me dice: hay una felicidad extraordinaria, pero tú no la puedes conseguir. El evangelio cuenta plata delante de los pobres. Eso es muy duro. Por eso Lutero decía: el evangelio tiene que saber amargo para saber dulce. Y en segundo lugar, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta es la dulzura del evangelio, que papá lo quiere hacer. Que papá invita a través de la palabra de Cristo a las multitudes que solo quieren milagros y multiplicación de comida, etcétera, etcétera. Todos queremos usar a Dios, a que suban al monte y escuchen la palabra de Jesús. Esa palabra que desespera, para cuando los vea profundamente desesperados por la gracia del Espíritu que convence de pecados, le diga: feliz porque llegaste a papá. Bienaventurado porque llegaste a papá. Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de papá que tiene misericordia. Porque Él quiere hacerlo y darlo. Y cuando San Pablo dice que él solo quiere saber de Cristo y este crucificado, es porque la contemplación de la cruz, en primer lugar, me desespera. La contemplación de la cruz desespera. Así era de malo yo. Así soy de malo yo, que Dios tiene que crucificarse para poder pagar por mis pecados, y que no hay otra solución. No hay acumular buenas obras, no hay pertenecer a una iglesia, no hay ser de la mejor familia, no hay tener unas ideas filosóficas. Así de malo soy yo. Como si me entrevistara con el médico y el médico me dijera: señor, ¿necesita algunos trasplantes? Porque me habla de algunos, es más de uno. Podría precisar cuántos son. 3: cabeza, tronco y extremidades. La contemplación de la cruz de Cristo habrá de desesperar al pecador. Así de malo soy yo, que no soy capaz de ser pobre. Así de malo soy yo, que no soy capaz ni siquiera de llorar por mis pecados delante de Dios. Así de malo soy yo, que ni siquiera puedo entregarle el control a la persona más pura, más santa, más amorosa, al creador mismo del universo. No soy capaz de entregar el control. La cruz de Cristo, por eso San Pablo lo creía así,
habrá de desesperar a las naciones. Pero la cruz de Cristo también es la forma más profunda, directa, histórica, objetiva de Dios decirte que te ama, que Él va a hacer lo que tú no puedes hacer y que papá lo hará otra vez, te hará un hombre y una mujer feliz. ¿Qué clase de felicidad? Una felicidad tan extraña que cuando la gente diga ese es feliz, alabe a papá. Porque cuando yo veo la revista de Forbes y veo a Bill Gates, yo no alabo a papá, sino que envidio a Bill Gates. Esta felicidad hará no que se envidie al cristiano, ni que se piense que el cristiano fue gran cosa, sino que produzca una desesperación en otros seres humanos de decir, yo quiero conocer ese papá. Oremos. Tú nos llamas, Señor, mediante el Evangelio, cuando el Rey nos entrega su palabra y se nos entrega así. Tú nos desesperas cuando describes la felicidad. Esa desesperación nos lleva al arrepentimiento. Y tú nos desesperas cuando nos describes esa felicidad para llevarnos a la fe. Yo no necesito un cuerpo diferente para ser feliz. Yo no necesito ser más joven para ser feliz, ni asegurar la pensión, ni la aprobación de nadie más, ni vivir en otro país. Yo solo te necesito a ti. Y ese es el arrepentimiento de esta mañana y la fe a la que te invita el Evangelio. Si sientes el movimiento del Espíritu Santo en tu corazón, trayendo convicción de pecado, no desaproveches esa oportunidad que Él te está dando. Arrepiéntete, entrégate al Señor. Si sientes el movimiento del Espíritu diciéndote, estás definiendo mal tu felicidad, y eso es un despeñadero, cree en el Señor Jesucristo y serás feliz, tú y tu casa. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra y gracias por ese mensaje, Señor, dado por nuestro Señor Jesucristo en la montaña. Y gracias por